cumpleaños entonces Sí. con Velas del Litoral. Lo tenemos en contacto el senador Martín Barrio Nuevo. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, no sé, ¿tuvo alguna experiencia del tercer tipo? Siempre todas las personas que hablamos los días viernes caen también en la consigna de viernes, Claro. que es como un poco bizarra. Creo que estaban con todo esto si existen, no existen. Y me sorprende la cantidad de gente que cuenta testimonio de cosas que le han pasado. Sobre todo ustedes que están en campaña siempre y andan por la ruta. Si estamos hablando de fantasmas. Sí, no, fantasmas no. Eso viene Fantasma, sí, del es de más fácil. Un fantasma o un extraterrestre. Ya no. Extraterrestre por ahora no. Hasta algo parecido a un lobizón nos pasó alguna vez. ¿En serio? Cerca de Yataití Calle en la ruta, pero no extraterrestre. ¿Pero cómo se cruzó? Sí, no, parado en el medio de la ruta. Una guaragua azul era. No, era, la verdad que más que por la pinta era por la situación del vago parado dominando la ruta ahí, bueno. ¿Pero que cuando pasaron desapareció? Era una guaragua azul que se autopercibía humana. Pará, quiero escuchar. Es que nos quedó mirando. Ustedes preguntan y nos escuchan. Suele ocurrir. Bueno, pero no es la primera vez que escucho el relato de personas, no, o sea, lobizón o una mujer que uno va en la ruta, que de golpe ve una persona en el medio de la ruta que piensa que es una persona, es más, para alzarla. No, pero en el medio de la ruta y que cuando te acercás desaparece. También, sí. No sé si desapareció o qué pasó. No, pasamos por al lado. La verdad que los tres que íbamos en el auto ya de noche volviendo de Yataití, cuando llegamos a la ruta 12, y los tres quedamos impresionados, callados un tiempo y después fuimos hablando. ¿Y qué era? ¿Peludo? ¿Estaba vestido? No, era un animal similar a un perro. Seguramente habrá sido un perro, ¿no? ¿Pero parado o...? ¿En dos patas? ¿En dos patas? No. ¿Cuatro? Ay, qué sé yo, viste, ya todo esto... Le dije que extraterrestre no vi, si ese decir. ¿Y estaban volviendo de campaña o no? Pues eso también cambia la... Eso a veces cambia también la percepción de las cosas. ¿Cuál era el tono de la campaña? Seguramente. Bueno, Martín, ¿cómo está viendo esta situación? A ver, estamos avanzando cada vez más a camino a octubre y bueno, se van conociendo datos, el índice de inflación fue más alto quizás del que incluso proyectaban las consultoras privadas, una batería de anuncios y de medidas que el ministro de Economía va anunciando llamadas alivio fiscal. ¿Qué lectura, primero técnica, se puede hacer de esto? Porque ya a mí lo primero dice, bueno, pero todo esto, ¿qué va a pasar si no va a significar más inflación? Y por otro lado, lo que el Estado deja de percibir por estos impuestos, ¿cómo va a impactar también en los recursos que de por sí ya son escasos, sin necesidad de imprimir? ¿Cómo se explica esto? La realidad es que ni bien supimos esta imposición del Fondo Monetario Internacional de la devaluación, claramente sabíamos que el mes de agosto y también por el mes de septiembre iban a ser números muy altos de inflación. ¿Qué es lo que ocurre en la Argentina? Todos sabemos, lo sabes vos, lo sé yo, lo saben todos los oyentes. Cuando sube el dólar suben los precios en Argentina, eso es así. Y es por eso que se han adoptado una serie de medidas, y me parece que en ese sentido es lo rescatable, ¿no? Un Sergio Massa, actual ministro de Economía, tomando medidas para paliar el efecto de esta devaluación en el bolsillo de los argentinos. Me parece que es muy importante lo que se está haciendo, lo que se anunció ahora de la evolución del IVA de la canasta básica, permite una reducción del precio de la canasta básica de los argentinos, los correntinos, y me parece que son medidas muy muy importantes y significativas, ¿no? Pero ¿cómo? A ver, porque ¿cómo se sostienen estas medidas en el tiempo? Es decir, todas tienen una vigencia acotada. En el tiempo se sostienen de distintas formas. En primer lugar, analizar la coyuntura, ¿no? Para analizar después del mediano plazo. Estamos en un año absolutamente extraordinario, en donde ha sido extraordinariamente malo, por una sequía histórica en la cual nos faltaron 21.000 millones de dólares. Yo te decía recién, todos sabemos que cuando sube el dólar suben los precios. Sí. Bueno, este año faltaron 21.000 millones de dólares y eso claramente, ese faltante de dólares ha impactado en el valor de la moneda en la Argentina. El año que viene vamos a tener superávit comercial de entre 30 y 40.000 millones de dólares.
no solo por la ausencia de la sequía, sino fundamentalmente porque hay un modelo de desarrollo productivo que tiene en cuenta Vaca Muerta, que se han hecho inversiones públicas para que Vaca Muerta impacte en la balanza energética, que por primera vez en 15 años va a ser altamente superavitaria, más de 10.000 millones de dólares, por el litio, por el cobre, por la economía del conocimiento, por las economías regionales a las cuales se les ha quitado las retenciones a la exportación, para Corrientes el arroz, la forestoindustria, el cítrico. En el contexto actual, y lo dice el propio ministro Massa, lo que está financiando en parte esta quita de impuestos a los ciudadanos tiene que ver con el impuesto país a las importaciones, que se aplicó un tiempo antes de la devaluación, y eso viene financiando esta situación. No caben dudas de que nosotros tenemos que plantarnos en dos bases para estabilizar la economía. Una de ellas es la acumulación de reservas en el Banco Central, y te decía que estamos claramente en ese camino, en un año muy malo por la sequía, pero que el camino es el correcto. Y por otro lado, no tengas dudas, la solvencia fiscal y la responsabilidad monetaria. Entonces, la sostenibilidad de las medidas es clave, ¿no? ¿Por qué ahora? Porque obviamente es muy difícil, no, digamos, asociar esto a una campaña electoral. Algunos lo califican como el plan platita. ¿Por qué ahora y no antes? No, claramente la devaluación se dio por imposición del Fondo Monetario Internacional en el mes de agosto, ¿no? Pero el Fondo Monetario no venía reclamando desde hacía tiempo. Es más, yo creo haberlo escuchado más a decir no vamos a devaluar como pide el fondo. Bueno, y justamente hemos sido capaces, aún en el año de peor sequía, ser capaces de encontrar mecanismos para que esa medida sea la menor posible. Imaginá que reclamaban una devaluación del 100%, algo así es lo que están hablando hoy Melconian y Bullrich, bastante menos de lo que habla Milei. Y hoy estamos discutiendo el efecto de una devaluación del 20% por la creatividad, porque por primera vez el Fondo Monetario Internacional no fue prestamista de última instancia. Esto ya hubiera pasado en julio o en junio si no se hubieran conseguido fondos de la CAP, si no se hubieran conseguido fondos de Qatar, si no se hubieran conseguido el puente de yuanes con China. Por primera vez el Fondo Monetario Internacional no fue ese prestamista de última instancia que te obliga a hacer cualquier cosa. Bueno, aún así, el contexto del Fondo Monetario Internacional de Argentina es duro, no es el único problema que tenemos, hay muchos temas nuestros que debemos corregirlos, pero sin duda es un condicionante. Y entonces me parece que algunos plantean devaluar el 100%, Bullrich, Melconian, otros bastante más, llevar el dólar a entre 1.500 y 2.500 pesos, que el caso de Milei y su fallida dolarización, y estamos viendo hoy cuál es el efecto de una devaluación un poco más del 20% en la economía argentina. Vos decís que es malo, pero es lo menos malo. No, yo no digo, a ver, bueno, si me permitís desarrollar un poco, te digo lo que pienso. Sí. Siento que nosotros hemos estado transitando el camino del desarrollo productivo, la generación de empleo atado a las exportaciones, y eso ha venido ocurriendo incluso aquí en Corrientes. En Corrientes, durante nuestro gobierno nacional, se han generado más de 6.000 puestos de trabajo, muchos de ellos atados a exportaciones. De hecho, lo que tiene que ver con la quita de retenciones al arroz, a la forestoindustria y al cítrico, tiene que ver con el vínculo con las exportaciones. Y me parece que esa es una pata central de la que pocos hablan. Vos escuchás a las otras propuestas políticas y solo hablan de monetarismo y de déficit fiscal, pero no te dicen cómo se va a generar el empleo en la Argentina y cómo se va a generar salario. Y la otra pata en la que nosotros hemos fallado sin duda, cómo preservar el poder adquisitivo del salario, que básicamente es controlar la inflación. Entonces, yo digo, nosotros hemos hecho cosas que han sido positivas, pero hemos fallado en una central, que es en controlar la inflación. Hemos tenido determinantes externos para esto, sin duda, la sequía es una de ellos de manera muy marcada, pero también hemos tenido errores propios. Y uno de ellos tiene que ver con el sistema de toma de decisiones en un gobierno de coalición. Nosotros hemos sido capaces de conformar una coalición muy exitosa a la hora de ganar las elecciones, pero no a la hora de tomar decisiones, en donde muchas veces hemos tenido
las oposiciones más fuertes dentro de nuestro gobierno, y eso debemos corregirlo, y me parece que la figura de Sergio Massa entonces viene justamente a dar esto. Si alguien corrigió ya por junio del año pasado, cuando muchos miraban el helicóptero, la situación de falta de vacío político en nuestro gobierno, fue Sergio Massa, y entonces confiar en él, en su capacidad, en su experiencia, en su creatividad, de la que te hablaba recién, respecto de el vínculo con organismos internacionales, me parece que es el camino adecuado, ¿no? Senador, buenos días, Gustavo, en este caso. Gustavo. Desde fuente del Ministerio de Hacienda de la provincia de Corrientes dieron, un informe relacionado a que Corrientes perdería por esta quita del impuesto a la ganancia de 21.000 millones de pesos, para un equivalente a ese valor para el próximo año, lo que significaría en plata para el Estado correntino una masa salarial, un mes de pago de sueldo para lamentablemente, Gustavo, debo decirte, imposible que yo crea algo de lo que diga el Ministerio de Hacienda, que todavía no ha enviado la cuenta de inversión, que tenía que haber enviado en mayo. El mismo Ministerio de Hacienda el año pasado nos decía que estaban destinando todos los excedentes de recursos a sueldos, y quedó demostrado que se quedaron con 400.000 pesos de cada trabajador el año pasado. Entonces, yo la verdad es que al Ministerio de Hacienda le pido que deje de hacer trascender números y que cumpla su obligación. Contador, que envíe la cuenta de inversión, le pido que publique la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento, como dice la ley de responsabilidad fiscal, y no lo hace la provincia. Me parece que hacer trascender números y después negarlos, la verdad es que es muy... yo al menos no estoy dispuesto a analizar algo que es simplemente un trascendido, ¿no? Contador, pero más allá de números en lo detallista, todos sabemos que el impuesto a las ganancias y que el impuesto al valor agregado son comparticipables. Y si se quita ese aporte, el Estado es el que se va a ver perjudicado. Mira, yo ahí tomo lo que decís, haciendo la salvedad que te hice antes, que el gobierno publique las cosas, que muestre... Está bien. Pero yo le pregunto, a mí como consumidor final... Porque si no trascienden cosas. Ahora, respecto de la coparticipación, y sí tomo este tema en particular porque me ocupa y me preocupa, el gobierno de la provincia de Corrientes ha tenido durante todo este tiempo ingresos por encima de la inflación, claramente por encima de la inflación, pero saliendo un poco de la discusión con el gobierno, hay algunos candidatos, de hecho la Libertad Avanza propone eliminar la coparticipación provincial, y allí sí yo quiero hacer un llamado para que entendamos qué significa eso. Nosotros tenemos en la provincia de Corrientes más o menos de cada 1.000 pesos que cuenta la provincia de Corrientes, 900 son de coparticipación nacional. Con recaudación propia, el gobierno de la provincia de Corrientes podría pagar el sueldo sin pagar ni una gasa ni un litro de combustible por un patrullero en una comisaría, pero podría, con recaudación propia, el gobierno de la provincia de Corrientes podría pagar solo 1 de cada 4 sueldos de docentes, de enfermeros, de médicos. Podría quedar abierta solo 1 de cada 4 comisarías en la provincia de Corrientes, y entonces allí sí hay que poner el foco muy claro y muy concreto respecto de qué implica esto de la quita de la coparticipación para Corrientes, porque volvemos a estas discusiones históricas de las provincias inviables, ¿no? Aquellas que se dieron en los 90, aquellas que fueron nacionales de nuestra nación, entre federales y unitarios, con un arrebato del unitarismo actual que me parece que hay que marcarlo y que hay que mostrarlo. En esta discusión de la coparticipación debemos ser todos responsables, sobre todo cuando hay algunos que vienen a proponer soluciones mágicas que no existen, y que la solución es que 3 de cada 4 docentes no puedan cobrar su sueldo en la provincia de Corrientes. Martín, ¿cómo ves el escenario de cara a octubre? ¿Imaginás una elección que se define en una primera vuelta o esto va hacia un balotaje? Nosotros vamos a trabajar para ganar en primera vuelta. Es la ciudadanía quien lo va a determinar. El nivel de paridad que ha demostrado el balotaje, las PASO, nos muestran de que seguramente vamos a tener un contexto de balotaje, pero vamos a trabajar muy fuerte ¿tienen pensado en qué
No sé si se pregunta así, qué sé yo pregunto, ¿con quién imaginemos, porque ustedes van a trabajar seguramente para que Massa esté en esa segunda vuelta, ¿contra quién? Nosotros vamos a trabajar para que Massa gane en primera vuelta, ¿no? Está bien, imaginemos y creemos seguramente que el adversario hace Milei, ¿no? ¿Le sorprendió lo de Milei? Si hubiera un balotaje. La verdad creo que nos sorprendió a todos, ¿no? Nos sorprendió a todos que haya sido el candidato más votado. Por supuesto, por debajo de 30 puntos, no ha generado una mayoría, pero claramente no era lo esperado. Lo esperado era que Cambiemos gane la elección primaria, era lo que todos vaticinaban. Y es por eso que ha quedado tan golpeado Cambiemos, ¿no? Pero me parece que más que sorprender, lo que uno tiene que hacer es leer la situación, y me parece que en esa lectura está claro que la ciudadanía, una parte de ese voto está claro que tiene que ver con una pertenencia y con apropiarse de propuestas de Milei, por ejemplo, una de ellas la dolarización, que hoy niega, pero hay otra que ha sido claramente un voto de manifestación, de hastío, de bronca, y es allí donde tenemos que leer y corregir, ¿no? Y en ese escenario, ¿no?, de una posible segunda vuelta entre Massa y Milei, ¿qué haría el votante de Juntos? Porque cuando dijo el resultado quedó prácticamente dividido en tres partes iguales. ¿Qué va a primar a la hora? ¿Cómo ustedes van en una segunda etapa a seducir ese votante que tiene un gran componente anti-K o antiperonista, que quiere, digamos, un cambio? ¿Cómo se hace para seducir un votante con, además, un candidato que ya es un candidato conocido porque es ministro de Economía? Es como casi entrampada toda la elección. No, yo digo, en primer lugar, no generalizar, ¿no? No hay un solo votante de Cambiemos. Claramente hay distintos tipos de votantes. Están los que efectivamente tienen esta caracterización de ser anti algo. Están otros espacios, como por ejemplo el radicalismo, que históricamente se ha formado por una concepción propia y no nació por ser anti algo, ¿no? Nosotros la verdad es que no somos de los que creemos que hay que eliminar al otro, como muchos sostienen. Tenemos nuestra postura, tenemos nuestras ideas, también somos capaces de tener la autocrítica necesaria, y vamos a convocar a todos aquellos que creen que el país necesita de educación pública, y cuando hablamos de educación pública hablo de la escuela primaria, secundaria, del jardín de infantes y también de la universidad. Vamos a convocar a todos aquellos que entienden que la salud pública es algo muy virtuoso, que es muy importante que en un hospital primero te atiendan y después te preguntan qué obra social tengas, y no como pasa en el exterior, que llegas a tener un resfriado y lo primero que tenés que sacar la billetera para que te atiendan. Vamos a convocar a todos aquellos que crean que la Argentina es un país federal, que tiene que incluir a todas las provincias, y que estas locuras y aventuras de quitar la coparticipación nacional nos vuelven un país absolutamente disgregado. Y en otro escenario, Martín, voy a aprovechar el tiempo, si no querés contestar está bien, porque está por fuera de lo que ustedes están trabajando, pero si fuera una segunda vuelta entre Milei y Patricia Bullrich, ¿a quién acompañás? No veo absolutamente ese escenario. No, de ninguna manera lo... somos buenos para pedir, pero malos para cumplir, ¿no? ¿Cómo? Estamos pidiéndole a los otros que en el supuesto caso de la segunda vuelta nos acompañen, pero si no nos toca participar en la segunda vuelta no queremos cumplir. No, yo vos me preguntás por un escenario que yo no lo veo. Usted no lo ve. Pero a ver, en política todo se puede. Tampoco lo veíamos a Milei ganando, ¿eh? Claro. Tampoco lo veíamos a Milei ganando. Está bien, entonces llegado a ese escenario lo conversaremos. Yo no lo veo. Ajá. Gustavo, yo le quería preguntar, usted habló recién de el hospital, de que primero te atiendan y después después que te preguntan qué obra social, a diferencia de lo que ocurre en el extranjero, usted lo mencionó recién, que primero te preguntan qué obra social tenés o no. Pasó el caso del argentino que falleció en Bolivia, la mamá contaba que no le quisieron atender en el hospital porque era argentino, es decir, no tenía una cobertura social en ese país. Y otra vez está el debate que se plantea respecto a si en Argentina tenemos que atender gratis o no a los extranjeros. ¿Cuál es su opinión al respecto? Al revés, para vos, ¿qué está bien? ¿Que se atienda o que no? Esa es la pregunta. No, yo quiero que me atiendan en el extranjero de la misma forma que nosotros lo atendemos al extranjero. Mi respuesta respecto de la Argentina en la que vivo, que amo y que estoy orgulloso de ser, es que está muy bien que se atienda,
primero y después se pregunte cómo van a pagar el servicio. ¿Usted necesitó atención en el extranjero alguna vez? No, la verdad es que no, gracias a Dios no. Ajá, ¿pero sabe cómo es en el extranjero? Sí, te lo mencioné hace un rato. Ajá, ¿y le parece justo para los argentinos que están afuera? No, yo no hablo de justicia para los argentinos, no, te hablo de qué sistema de salud quiero para los argentinos. Yo no voto ni en Bolivia, ni en Brasil, ni en Paraguay, ni en Europa. No, para los argentinos estamos todos de acuerdo, pero cuando tenemos que atender a extranjeros en Argentina... Me encantaría que haya correspondencia, no tengo competencia para eso. Senador, muchas gracias, muy amable. Ha sido un gusto, hasta luego. Bueno, el senador Martín Barrio Nuevo, hablando un poco de todo, el tema de los números, qué se espera, digamos, con este paquete de medidas, cómo se va a sostener. Bueno, después algunos de los temas de actualidad, desde los extraterrestres o lobisones hasta